Bien, muy buenas tardes. De parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, les damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo Santiago, un patrimonio con futuro. Esta es una actividad que se enmarca en el mes de los patrimonios, que además de este ciclo, cuenta ya con una exposición de fotografías del archivo patrimonial del Estudio Bruckmann en la Sala del Reloj en nuestro campus. Esta exposición se llama Santiago, la ciudad que habitamos, y además también se enmarca dentro de otras actividades que estamos preparando para el Día de los Patrimonios, que nosotros lo vamos a celebrar en una jornada de mañana, el sábado 27 de mayo, con talleres, visitas guiadas al Museo de Artes de la Universidad, un conversatorio, junto a Fernando y a Mario, donde también nos acompañará el arquitecto y profesor universitario Cristian León, además de un concierto junto a la Orquesta de Carabineros. Toda esa información la pueden encontrar en nuestra página www.uandes.cl/extensión y bueno, ahí les saldrá todo el programa que tenemos para ese sábado 27, como les dije, en jornada de mañana. Pero hoy nos convoca la segunda charla y el tema es la ruta del CITE. Nos acompaña, igual que la primera charla, Fernando Imaz Bruckmann, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad SEC, con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina, quien en el 2010 fue uno de los fundadores del Estudio Bruckmann, donde ha liderado distintas iniciativas enfocadas en el rescate de la memoria y la promoción de nuestro patrimonio, dentro de las cuales obviamente está la charla que nos da el día de hoy. Junto a él está Mario Rojas Torrejón, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, también de la Universidad SEC, y diplomado en Investigación y Conservación Fotográfica Documental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Es cofundador del Estudio Bruckmann y ha liderado numerosos proyectos de rescate y puesta en valor del patrimonio, incluyendo exposiciones fotográficas, artículos académicos y libros, entre ellos Santiago Caníbal, con justamente Fernando Imaz. Bien, y el Estudio Bruckmann es una plataforma de investigación, conservación y divulgación patrimonial que fue fundada el año 2010 y que cuenta con importantes proyectos en los ámbitos de restauración, la investigación arquitectónica, la documentación fotográfica y el rescate de la memoria social, principalmente de los siglos XIX y XX. Como la primera charla y las dos siguientes, la modalidad va a ser un tiempo de exposición junto a Mario y Fernando, y después un momento de preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas ustedes las pueden ir agregando en el chat que está en la parte de abajo de sus pantallas, o solicitar la pregunta, solicitar la palabra. Ustedes en el chat ponen, me gustaría la palabra, y bueno, ahí les damos para que puedan ustedes hacer la pregunta o los comentarios directamente a Fernando y a Mario. Así que bueno, muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes Mario y Fernando, los dejo con la charla del día de hoy. Hola Raúl, muchas gracias por la introducción. Yo soy Fernando, él es Mario, y veo ahí varias caras que vimos la vez pasada, hace 2 días atrás, así que les doy la bienvenida también. Ahí la señora María Eugenia Humérez, por ejemplo, que la estoy mirando. Así que hola a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, el tema hoy día se llama, ¿cierto?, la ruta del CITE, que tiene que ver un poco con una investigación que hicimos hace algunos años atrás para llegar a hacer este librito que está acá, que se llama La Ruta del CITE, que es un recorrido, ¿cierto?, por todas estas construcciones del centro de Santiago, y que vamos a tratar de hoy día de contarles un poco, de sacar algunos, más que un misterio, algunas claro, algunas imprecisiones sobre algunos conceptos, ¿cierto? Y bueno, y después de eso, de hablar de ese tema, vamos a hacer un recorrido. La gracia es que sea una ruta justamente, que nos imaginemos que estamos caminando, ¿cierto? Que estamos en la calle y que nos volquemos un poco a este recorrido visual que les preparamos. Bueno, como dice en la pantalla principal, dice un recorrido por los barrios Yungay y Mata Norte, que es donde hay CITES en casi todo Santiago, pero donde más están reunidos, concentrados, son en estos barrios y en el centro de Santiago, por supuesto. Hay una súper pregunta que Mario les va a aclarar ahora, que es a lo que me refería al principio, que la gente, sobre todo nos dimos cuenta cuando hicimos esta investigación,
bueno, esta investigación siempre no se muere, ¿cierto? Porque como la ciudad va mutando y la ciudad va cambiando, nosotros vamos siempre investigando y afinando un poco lo que hemos antes estudiado. Tendemos, y yo diría todos en algún momento, a confundir un poco un cité con un conventillo o este tipo de vivienda, ¿cierto? No estamos muy seguros qué cosa es cada una y pensamos que es lo mismo y son cosas bastante distintas. Y la respuesta a esa pregunta es no es lo mismo un cité que un conventillo. Quizá hoy día las cosas han mutado y pueden parecer un poco en las condiciones muy de hacinamiento, se repiten lamentablemente por otros factores, pero originalmente un conventillo es una vivienda unifamiliar, o sea que vivía una familia seguramente en algún momento, y que se empieza a subdividir por pieza y tienen un patio en común, como las casas antiguas coloniales, por ejemplo, o un pasillo en otras partes de Latinoamérica, que empiezan a generarse un espacio común para los distintos habitantes que están viviendo en esa casa. Se arriendan generalmente las piezas, entonces hay familias que tienen piezas con ventanas, surgen también lo que se denominó mucho tiempo atrás las piezas redondas, que eran piezas sin ventilación, que donde vivían las familias, que podían vivir hasta 10 personas dentro de una pieza. Y eso es un conventillo, básicamente. Es como una casa subdividida donde viven muchas personas. Y se denomina vivienda precaria. Es una vivienda de gente, lamentablemente, de escasos recursos. Y que surge también por el proceso de industrialización que vive el siglo XIX, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. La industrialización que hace que se generen una oferta laboral bastante importante en los centros urbanos. Y los centros urbanos están con condiciones para acoger a tanta cantidad de personas, existe una brecha muy importante de pobreza, la gente no tiene la capacidad económica para tener vivienda, tampoco hay tantas viviendas para acoger tantas personas, por lo tanto estas casas se empiezan a subdividir y empiezan a acoger una gran cantidad de población que empieza a llegar y se transforman lamentablemente en lugares que son lugares de hacinamiento, con escasez de ventilación, con falta de higiene lamentablemente, recordemos que no hay baño, no hay cocina, el patio solamente el patio común. Por lo tanto, se transforma en un foco importante a fines del siglo XIX de problemas sociales, desde alcoholismo, prostitución, abandono de familia, mortalidad infantil. Recordemos que Santiago en ese momento, Santiago de Chile, especialmente en Latinoamérica, tiene una mortalidad infantil altísima, donde creo que son 8 de cada 10 niños muere antes de los 6 años. Entonces, es un problema que realmente se transforma en un problema país. Y también son focos de epidemia y también la enfermedad del alcoholismo también surge mucho en este tipo de lugares. Los conventillos no solamente surgen en Chile, sino que surgen en toda Latinoamérica y en grandes partes del mundo también. Son comunes, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en Brasil, en El Salvador, en países centroamericanos también son muy comunes los conventillos, que se transforman también, como dijimos anteriormente, en un problema bastante importante que empieza a calar profundamente en la situación política y del Estado chileno en este caso. Nosotros cuando hicimos la investigación, y me gusta siempre contar esto, conocimos muchas personas que vivían en estos sitios y había una familia, una persona en realidad, que yo creo que tenía pasado los 80 años, y nos contó que vivía, al principio de su vida vivía en un conventillo, y nos contaba un poco cómo era, y lo que a mí siempre que hablo de esto se me viene a la mente esa imagen, que justamente como dice Mario, estas piezas redondas o conventillos, ¿cierto? Era una pieza sin ventana, sin ventilación, sin nada, por supuesto, como dijo Mario, sin baño, sin nada. Y en una orilla de esta pieza, ella se acordaba cuando era niña, que con unos ladrillos o con una cosa improvisada armaban un fuego, ¿cierto? Y cocinaban ahí. Y había muchas familias adentro de esta misma, o sea, tenían como rincones por familia, ni siquiera era como que hubieran personas individuales en camas individuales, o sea, como en un rincón vivían no sé, por los Fuenzalía, lo qué sé yo, la familia que sea, y cocinaban todos juntos con un hoyo en el techo para que saliera un poco el humo, pero imagínense el humo en el invierno, en el verano, en todas las épocas, era una brutalidad, así que con mucha escasez de comodidades, por no decir ninguna comodidad. Esto es un conventillo, por ejemplo, en la avenida Brasil, casi al llegar a Mapocho. Es una foto del archivo de Chiletra que está tomada en el año 20. Fíjense bien cómo es una casa, si uno mira la fachada es una casa común y corriente que por dentro está, por supuesto, subdividida. Aquí se puede ver las personas del patio común que están en una casa. Generalmente la gente que vivía ahí también trabajaba eran lavanderas, muchas de ellas trabajaban también en los patios para poder lavar la ropa que era de otras familias, trabajaban de eso. Acá vemos, por ejemplo, acá hablaba Fernando un poco, esta especie como de humo que está saliendo de un patio.
donde seguramente están cocinando o lavando la misma ropa para calentar la ropa. Claro, ahí vemos una artesa presente en todas las fotografías, que es algo ya que ya está absolutamente... Es más, yo creo que hay gente que no sabe ni siquiera lo que es una artesa, y ahí eran algo muy, muy común. Acá vemos una señora con unos niños también en un conventillo, el año 1929, en Santiago. Ahí vemos, por ejemplo, el patio, seguramente el patio más chico de una casa grande, estas casas coloniales antiguas que tenían 3 patios, y el patio último siempre está una franja de terreno más chica, que seguramente este es el patio que están también subdividido por piezas. Mira, ahí también se ve a la derecha abajo la llave de agua. También eso nos comentaba esta persona que les contaba, que a veces había una llave para toda esta familia y para toda la gente que vivía dentro de este conventillo. Entonces imagínense con una llave en un patio para poder tomar, para limpiarse, para bañarse, para lavarse, en realidad. Tremendo. Y ahí justamente no había visto que estaba justamente la llave ahí en la imagen. Acá vemos unos niños también en un conventillo y se puede ver claramente el patio con los corredores típicos de las casas antiguas chilenas. Una situación bastante lamentable y que bastante triste ver estas imágenes de cómo vivía la gente hacinada a principios del siglo XX, que tampoco es tanto tiempo atrás, si lo pensamos. Una señora acá tomando mate, costumbre chilena antigua, y con una niña al lado en la puerta de un conventillo. La misma escena que se repite. Los conventillos empiezan a acoger también a principios del siglo XX ya a la población migrante que empieza a llegar. No solamente migrante extranjero me refiero, sino que son gente que está, cuando empiezan los vaivenes de salitre en el norte de Chile, mucha gente se traslada a los grandes centros urbanos, Valparaíso, Concepción, Santiago, fueron focos de inmigración importantes en ese momento, del campo a la ciudad o del norte de Chile a la ciudad. Y como la ciudad no tenía la capacidad para acoger a tantas personas, empiezan a proliferar de una forma estrepitosa los conventillos. Y eso empieza a llamar la atención mucho a las autoridades. Aquí vemos los trabajadores de la central eléctrica, los maitenes, que están ahí trabajando en una bomba eléctrica, una maquinaria. También vemos trabajadores aquí en Alameda, donde está hoy día el Hospital San Borja, está a la derecha, que hoy día no existe. ¿Cómo llega el CITES? Porque ahí hacemos ya la gran diferencia. Ya entendimos nosotros lo que era un conventillo. ¿En qué panorama estábamos en Chile en ese momento, entendiendo que un conventillo es este lugar de hacinamiento terrible, donde vivían muchas familias en situación vulnerable en Chile? La llegada del CITES se debe, por supuesto, a la industrialización del país, pero también una cosa muy importante que tiene que ver con la Iglesia Católica. La encíclica Rerum Novarum del año 1891 hace que la Iglesia Católica se vuelque a una labor mucho más social. Y esa labor social cala muy hondo en la sociedad conservadora chilena, también en el Partido Conservador de Chile, que empieza a volcar su esfuerzo en tratar de seguir esta nueva tendencia de la Iglesia Católica y comenzar a preocuparse también de los problemas sociales que están aquejando a Chile. Y el problema social que estaba latente, que era evidente en nuestra ciudad, era la falta de vivienda y la falta de comodidades para acoger a tantas familias que están llegando a nuestra capital. También se suma a esto la corriente de higiene, que surge en Europa a fines del siglo XIX, que parte, por ejemplo, en Inglaterra, que se expande también por Francia, con el Imperio Napoleón III, lo impone en París, en la remodelación que hizo el barón Haussmann en París, y esa corriente de higiene no solamente, no hablamos de higiene como que uno se fuera a lavar o que uno se lave el pelo, ¿no? Es una corriente, una tendencia de higienismo que trata de sectorizar, por ejemplo, lugares industriales, de crear, por ejemplo, vertederos públicos, De ordenar un poco. de ordenar este ambiente urbano, que en ese momento era muy desordenado en todo el mundo, tratar de ordenar la ciudad de una forma que fuera mucho más higiénica, en el sentido más, no solamente de limpieza, sino que también construyendo parques para que la gente tuviera lugares de esparcimiento, para generar espacios de ventilación dentro de la ciudad, iluminación, comodidades, agua potable. Entonces tiene que ver con todo eso, esa corriente que llega a Chile, y que por supuesto los chilenos empezamos como a tratar de adquirir todos estos conocimientos para poder hacer nuestra ciudad mejor. El siguiente punto también que influye mucho en la llegada al CITES es la cuestión social que se liga mucho a los problemas que están ocurriendo en el norte de Chile y en otras partes, en el sur también y en el centro, con la población obrera. La población obrera está sufriendo bastantes problemas, están sufriendo bastante abuso, empiezan a despertar de todo este letargo que tenía, y también empiezan a
a generarse una serie de leyes sociales que empiezan a mejorar la vida de los trabajadores. Como, no sé, para nosotros hoy día es súper común que la gente trabaje no sé, de 9 a 4, de 9 a 6, tenga un horario definido, que no trabajemos los domingos, que tengamos una silla, un escritorio, que los niños no trabajaron, por ejemplo, pero pensemos en el siglo XX, principio del siglo XX, que todas esas cosas que nosotros estamos hablando hoy día, que son como normales para un trabajo digno para todo el mundo, no existían. O sea, la gente no tenía silla, no tenía donde sentarse, la gente trabajaba los domingos, los niños trabajaban, daba lo mismo, la gente no tenía espacio de almuerzo, ganaba una miseria muchos de ellos. Entonces, no pensemos desde el contexto de hoy día lo que estamos viviendo, sino que pensemos en un momento de nuestro país que todos estos temas que estamos tratando hoy día ni siquiera eran temas, valga la redundancia, dentro de una mesa del gobierno. Era una cosa rara que estaba ocurriendo y que ellos se estaban recién dando cuenta que esta situación existía. Por lo tanto, es una cosa muy importante que el gobierno, que el Estado chileno empiece a adquirir todo ese tipo de conocimientos para poder mejorar la vida de toda la población chilena. Y el último punto importante, que el año 1906, a raíz de todo esto que estamos hablando antes, se dicta la Ley de Habitaciones Obreras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado forma una comisión y es una ley para poder establecer parámetros para construcción obrera, para poder generar también más viviendas dentro de la capital, no solamente la capital, sino de todo Chile, y un tipo de vivienda promedio que pudiera acoger a toda esta nueva población, y también una serie de servicios básicos que tenían las viviendas, que eran obligatorios, que eso es muy importante, porque de repente a nosotros nos parece de repente poco común que uno hable de cocina y baño en esa época. Hoy día es una cosa muy normal, pero en esa época era una cosa muy rara. Entonces, el establecer que la habitación obrera tenía que tener baño y cocina y un patio para ventilación era un avance, una modernidad muy importante que también aseguraba la correcta vida o la vida digna de las personas. Y la higiene mental también, volviendo a la palabra higiene, claro, tener espacios separados, que los niños pudieran hacer la tarea, que hubieran espacios distintos para cada una de las situaciones de la vida diaria de cada persona. Pues eso era muy, muy importante, justamente. Exacto. El CITE como concepto llega desde Europa, por supuesto, porque se están generando todas estas cosas allá primero y acá llegan después, y surge como una especie de pasaje. Es un pasaje donde se reúnen distintas casas alrededor de un espacio común, que puede ser un patio, que puede ser un pasaje, que puede ser una calle corta. Hay diferentes tipos de CITE. Claro, pero la diferencia, perdón, con un conventillo, lo que hablábamos que podría ser similar, es que este espacio común que dice Mario era como de tránsito en el fondo. Por ahí uno entraba y uno salía y no más que eso. Exacto. Estas casas tenían, por supuesto, no un parque justamente atrás ni un gran jardín, pero tenían un espacio, un patio de luz o un espacio privado exterior en el fondo. Entonces esto, justamente estas entradas eran acceso. No eran si bien eran comunes, no eran espacios de uso común. Por ejemplo, un ejemplo en París, el Cité Leroy, que está en París. El famoso Cité Verón, que está en el Boulevard de Clichy, muy cerca de Moulin Rouge. De repente, para la gente que quiera andar por ahí, lo va a ver. Cité Verón. Este otro Cité muy interesante también, que está en el barrio 12 de París, que es un barrio bastante, en ese momento, un barrio obrero, y que genera este tipo también de aprovechamiento de la manzana interior y hacen este tipo de pasaje con casas también, que es muy interesante. Esta tendencia también llega a Latinoamérica, no solamente en Chile. Acá tenemos el pasaje Piedad, que en Argentina se llama pasaje, no se llama Cité. En el pasaje Piedad en Buenos Aires, fíjense lo bonito que son 3 puertas, que solamente son 3 casas. Acá también tenemos al otro lado también más puertas. Son pasajes que distribuyen distintas como casitas, que no son grandes casas, son casas bastante sencillas para la época, pero que cumplían totalmente la función de dar una vida digna a las personas. Ahí está el pasaje Costa también en Buenos Aires. Y el pasaje Sarmiento en Buenos Aires. Fíjense la abundancia decorativa que tiene este pasaje, muy, muy bonito. Aquí es lo que le decía un poco Fernando, los CITE se distribuyen de otra forma, porque los CITE ya no está hablando de un conventillo, sino que está hablando de una serie de viviendas colectivas en torno a un espacio central, un espacio común, que puede ser una calle que sale y una calle NU, una calle con 2 calles laterales al medio. Hay distintas distribuciones que se hace para aprovechar las manzanas. ¿Qué pasa en Chile? Estas grandes casas que antes eran conventillos se compran y dentro de esta casa se empiezan a generar estos CITE. Entonces, lo que es como una especie como de condominio moderno un poco, si uno lo quiero como traspolar hoy día. Es un condominio que se genera, pero con el concepto de habitación barata, que se llama en ese momento, que es una habitación no de lujo, pero sí digna.
Eso es lo que hablaba un poco Fernando antes. O sea, este es el interior de un CITE, del CITE Adriana Cousiño, en Chile. Y es una casa muy básica. Fíjense bien que está en la escalera principal, porque es una casa de alto y una casa de bajo. Entonces está la casa de alto, donde está la escalera, que desemboca en una especie como de recibidor chiquitito, donde a un lado está el living comedor, al otro lado hay un dormitorio, hay un patio de luz para ventilar, que es muy importante en ese momento, también donde da la cocina, donde también da un baño, y también hay otro dormitorio chico. Entonces está el dormitorio, por ejemplo, del matrimonio, y está el dormitorio de los hijos, o bueno, ahí ellos verán cómo se distribuyen, pero dependiendo de la cantidad de personas en la familia, pero ya tener, por ejemplo, dos espacios, un espacio para dormir, que es importante, y un espacio para estar con la familia, que es el living o el comedor, ya habla de una vida distinta, que en ese momento la gente lamentablemente no tenía esa posibilidad de vivir. Piensen que en un conventillo esto no existía. Por eso la gran diferencia entre un CITE y un conventillo es que estamos observando por primera vez en Chile el surgimiento de una vivienda digna para las personas más necesitadas. No solamente, bueno, ahí me corrijo yo mismo, no solamente las personas más necesitadas, porque el CITE, curiosamente en Chile, surge como el emprendimiento inmobiliario de una persona que se llamaba Enrique Conchitoro, que trae este concepto desde afuera, desde Francia, y lo construye en Santiago, pero no para acoger una población obrera, una población migrante o una población de escasos recursos, sino que era para su familia, todas las familias, las tías, los primos, la gente que está viviendo en sus casas o estas grandes casas antiguas que tenían estas grandes familias, vivía la suegra, la tía, la tía, la cuñada, el cuñado, vivía mucha gente en las mismas casas. Que eran justamente lo que vamos a hablar más adelante, los palacios de De los Santiago, palacios, exactamente. o las grandes casas, claro. Y este señor, para como deshacerse de toda esta gente que estaba pululando en su casa, que no quería ver seguramente, les construye esta especie de cité con viviendas chiquititas individuales, bastante dignas para ellos, pero es para familiares de don Enrique Conchitoro. Entonces eso es lo divertido, que en Chile en vez de llegar como para una cosa como más de labor más social, se transforma también en un emprendimiento inmobiliario de una persona que tenía los recursos necesarios para poder construir este tipo de casa para su propia familia. Este es el cité Conchitoro, que lo hizo el arquitecto Emile Doyer, que es el mismo que hizo los tribunales de justicia. Fíjense bien la exuberante decoración que tiene, o sea, son casas de distinto estilo. La casa final es una casa de estilo arabesco, como la Alhambra un poco, con mosaicos dorados, imagínense lo bonito que ha sido. Esta casa habla un poco más de un estilo normando francés, mucho más interesante, también al frente también es mucho más inglesa. Entonces, en el CITES se empieza también a experimentar mucho con la arquitectura moderna en ese momento. Los arquitectos que participan también es muy interesante eso. Los arquitectos que están llegando a Chile y que están trabajando empiezan a experimentar también con los estilos en este tipo de viviendas que son un poco más económicas. Entonces se pueden dar la libertad también y el lujo de dar un poco rienda suelta a su creación estilística, que está muy de moda en ese momento. Y era muy normal. Bueno, esta foto me encanta, es una foto muy poco conocida y si alguien la encuentra en alguna parte, o sea, ninguno pensaríamos que es un CITE, pensaríamos que es otro tipo de vivienda. Y lo que dice Mario, esta diferenciación de cada casa, que tenga un estilo que conversan, ¿cierto? Que convive, que se forma una trama, ¿cierto? En estos pasajes y CITE, le da individualidad a cada casa también. Entonces las personas que vivían ahí se sentían dueñas de una casa como única, más que un pasaje con otras, con puertas de casas todas iguales, como vamos a ver más adelante. O sea, lamentablemente no todos los CITES eran así. Si ustedes ven, o sea, yo me iría a vivir ahora mismo, lo encuentro fantástico. Habían otro tipo también de construcciones. Acá tenemos un ejemplo, el año 17, la revista Suceso, donde habla ya publica distintos tipos de vivienda barata. En ese momento se llamaba Habitación Barata, que es un Santiago moderno. Y vemos distintos tipos de pasajes que se están construyendo en ese momento. Está, por ejemplo, acá el Adriana Cousiño, que en ese momento lo cerraba, era un CITE. La Galería Alessandri, que también tenía viviendas de renta. El pasaje Conchitoro, que está acá, que ya lo mostramos recién. Y este que es Gustavo Rodríguez, que también es muy conocido, que también en su momento también estaba cerrado, no estaba abierto como el día que un pasaje. ¿Qué pasa? Se empieza también a poner de moda porque también el Estado a los propietarios empieza a darle un incentivo económico también. Entonces habían beneficios fiscales, habían plata que se postulaban y que se ganaban las inmobiliarias que podían hacer estos sitios. Entonces el Santiago empieza también a construirse mucho de este tipo de vivienda porque también hay un negocio de por medio. Este tipo de viviendas más baratas también genera una gran auge de inmobiliario en Santiago. Entonces
se hace también muy común que muchas familias empiecen a emprender y también muchas empresas también tengan su tipo de CITES propio. Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, fomenta la creación de la población Huemul, la población León XIII también en Providencia, también, por ejemplo, la caja de empleados de ferrocarril también hace sus propios CITES. Entonces, cuando ustedes de repente vean en la noticia o vean en publicaciones de patrimonio las viviendas de la caja no sé cuánto, de la empresa no sé qué, del laboratorio no sé cuánto, también tiene que ver con eso, con una creación de que estas mismas empresas están generando viviendas para sus propios trabajadores, que eso es muy importante también saberlo. Yo creo que no hubo empresa estatal o privada en Chile que no haya hecho en algún momento algún tipo de vivienda para sus trabajadores, siguiendo este tipo de modelo que había surgido a principios del siglo XX. Claro, que se iba pagando con pequeños montos de los sueldos, Claro. descontado por planilla, ¿cierto? Y que la gente muchas veces no se da casi ni cuenta cómo pagaba sus casas. Por muchos años, por supuesto, pero a lo mejor era la única forma de poder tener algo propio y algo para siempre de uno. Esta es una foto del pasaje Hurtado Rodríguez, mire qué bonita es, del año 60, que todavía conserva un poco de la impronta que se mantenía a principios del siglo XX de esta calle que era muy, muy especial en el barrio Yungay, un ambiente mucho más de barrio, con la citroneta y la señora pasando, y las vecinas conversando allá atrás. Entendiendo ya todo este concepto, que es un concepto muy rápido que pasamos sobre la diferencia entre un CITE y un conventillo y por qué surge el CITE en Chile, vamos a hacer un recorrido por el barrio Yungay. El barrio Yungay es un barrio que está en Santiago Poniente, entre la calle Almirante Barroso, un poco más hacia el poniente, y la plaza del Roto Chileno, que es la plaza Yungay, y también la avenida Matucana. Entonces todo ese sector, también como era un sector un poco más alejado del centro histórico, donde vivía también la alta burguesía chilena, es como fruto también surge ahí también el concepto CITEM, ¿cómo decirlo? Como muy... Tiene un auge importante en realidad en ese barrio porque son barrios mucho más antiguos que están de repente un poco más de mejorados. Entonces la gente empieza a comprar terreno ahí y empiezan a generarse muchos conjuntos habitacionales en ese sector. Acá tenemos el plano, que está sacado del librito ese que les mostraba anteriormente, donde estaba una ruta propuesta con distintos CITES de ese sector. No vamos a revisarlos todos, pero vamos a revisar algunos de ellos, los más interesantes. Hay muchos más también que esa lista, bueno, supongo yo, porque de repente nosotros teníamos una lista de CITES cuando hicimos el librito, y yo iba, por ejemplo, a sacar la fotografía, y llegábamos, y 2 semanas después o un mes después de haberlo seleccionado, ya nos dábamos cuenta que lo estaban demoliendo y que no había nada. Entonces también, a lo mejor hoy día vamos a hablar de algunos, espero que no de todos los que contamos, los que les vamos a contar, pero pasaba que en 2 semanas cambiaba el panorama inmediatamente. Entonces... hay más que eso, espero que haya más, pero puede que haya cambiado un poco la conformación de estos planitos que hicimos, estos mapas. El primer CITE, para que ustedes lo conozcan, es el CITE Las Palmas, que está en la avenida Matucana, justo en la entrada de la Quinta Normal. Es un CITE que encargó don José Pastor, un ciudadano español que llegó a Chile y hizo fortuna, y que era el suegro de Julio Bertrán Vidal, el arquitecto famoso del Palacio Bruna, del Grupo Los 10, que un joven que murió lamentablemente antes de los 30 años de tuberculosis. Se perdió una gran mente en la arquitectura chilena, lamentablemente, pero nos legó algunos edificios importantes, como el Palacio Bruna, algunas tumbas en el Cementerio General, y también el CITE Las Palmas, que es un edificio, un conjunto bastante impresionante, pensando que es un CITE, con una gran cantidad de ornamentación en el estilo Beaux-Arts, que está muy de moda en ese momento. Fíjense bien la disposición de estas dos grandes casas, que son las casas principales del CITE, con estos torreones que marcan el ingreso, que es todo este portal redondo que tenía una reja, y que tenía también una reja que daba hacia atrás, hacia el parque. Entonces la gente que estaba en el CITE convivía directamente con el parque de Quinta Normal, que era una cosa muy bonita, que hoy día está cerrado lamentablemente ahí. Pero fíjense también la profusión de detalle que tienen las casas. Todo este tipo de elementos ornamentales, las viviendas principales tienen vitrales en la escalera, tienen este tipo de rosetones en las ventanas. Es un sitio bastante interesante y muy, muy bonito. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a algunas de estas casas, y la verdad nos asombramos del nivel, porque lo hemos decorado por fuera y por dentro es bastante parecido. Me acuerdo que cada casa tenía una entradita, ¿cierto? Un pequeño recibidor, muy chiquitito, pero con piso de mármol, con un techo muy alto, ¿cierto? Que estaba abovedado en algunos casos.
que desembocaba en una escalera, entonces uno abría esta puerta y inmediatamente veía algo muy llamativo, o sea, no era una casa que uno entrara al living y como que todo cuadrado y todo pelado, eran casas llenas de yeso, de yeserías en el living, ¿cierto? De techos altos, los techos, ¿te acuerdas que eran como un poco Sí, abovedado. abovedados? Entonces eran casas, eran como unos pequeños palacitos en realidad, para ser bien franco, más que casas bonitas, eran más que casas bonitas. Las ventanas de una muy buena calidad, con tejas de madera algunas, con otras tejas de greda, qué sé yo, también llena de detalles, llena de, o sea, para mi gusto, y este fue el primero que entramos nosotros, entonces quedamos absolutamente maravillados de lo que nos encontramos adentro por fuera ya fantástico, pero por dentro, en verdad, es igual de fantástico. El siguiente cité es el pasaje Adriana Cousiño, que en su momento surgió como un cité. Fíjense bien que hay una casa entre medio de la calle que corta este cité. Hoy día, como la mayoría de repente lo conoce, quizás todos los que estamos hoy día presentes en la charla, que en realidad es un pasaje largo que uno camina, que uno cruza de la calle Huérfano a la siguiente, a la calle Agustina. En ese momento, cuando se creó el cité, no se podía cruzar. La casa al medio impedía como el paso entre las dos calles. Este cité que lo hizo Cruz Moni Larraín Bravo, que es un arquitecto muy famoso y muy conocido en Chile, se denominó como el cité modelo, así se conocía, porque estos arquitectos crearon este tipo de casas para poder hacer un prototipo de casa barata para poder replicarlo en distintas otras partes de Santiago. Fíjense bien lo bonito que son estos cités desde el año 14. Adriana Cousiño fue la propietaria principal, por eso se llama Adriana Cousiño, que es la hija de Isidora Goyenechea, que ella también hizo un emprendimiento inmobiliario, pero con un carácter mucho más social. Ella tenía los recursos para poder regalar estos terrenos a las personas y las casas también, así que ella hizo esta especie como de donación a la ciudad con este cité que creó. Igual las plantas también que adornan un poco este pasaje son increíbles, porque en la primavera, justamente donde sacamos la foto, estaba todo florecido, entonces la verdad era un ambiente absolutamente bucólico, era transportarse un poco a otro siglo. Y nos tocó también, justamente, creo que en la casa azul o amarilla, tal vez, había un piano sonando, entonces se escuchaba la música afuera. En realidad fue toda una experiencia haber ido a conocer este pasaje que es realmente fantástico. Sí, pues mira, Casas enormes. la galería de las casas Sí, son sí. espectaculares, son unas casas preciosas. Acá tenemos el cité Edwards, que está en la calle Herrera, que lo hizo el arquitecto Clodomiro Valdivia en el año 1912, pero habla de otro concepto de cité. Ya no tenemos este cité con características como de pequeño palacito, con esta arquitectura más neoclásica y mucho más refinada, sino que tenemos un cité mucho más funcional, un cité también destinado a una población de menores de recursos, presumiblemente, eh, mucho más sencillo en su decoración, mucho más y que hoy día también está sufriendo lamentablemente todos los problemas sociales que estamos viviendo en el centro de Santiago con el hacinamiento y sobre todo de población migrante que está viviendo acá en condiciones casi como conventillo, que es justamente lo que tratamos de evitar con los CITES, como que la situación se ha vuelto inversa y han vuelto la gente a vivir en estos CITES, pero ahora como unos conventillos también, entonces una situación bien lamentable. Cuando fuimos a tomar fotos fue bien complicado el trabajo que hicimos ahí, fue una experiencia bien como dulce también, pero un poco triste. A pesar de lo que dice Mario de voy a volver, me quedo pegado en esa foto, que por supuesto es menos ornamentado que lo que vimos antes, pero miren esa ventana, no me digan que es simple, es una ventana también especial, tiene una intención, o sea, podría ser un cuadrado con 4 vidrios y chao, tampoco es así, le faltan los postigos, habían postigos seguramente, entonces la reja de este como balconcito, que no me acuerdo si es un balcón o una entrada, a pesar de ser a lo mejor menos ornamentado y menos rico este pasaje, esta calle, este cité, también imposible no pensar, imagínense ese vano como un ojo buey también, o sea, todo era pensado, siento yo, en este tipo de cité. Hay unos que vamos a ver más adelante más sencillos, pero claro, no es tan sencillo como pareciera. Y pensemos también que lamentablemente estamos viendo todas estas, sobre todo hablando exactamente, a lo mejor en su peor momento, a lo mejor se degradó y estamos viéndolo hoy día, así por la falta de mantención y bueno, porque la vida pasa, pero hace 30 o 50 años atrás era bastante, estaba mucho más robusto y más en pie seguramente. Exactamente. Claro, en muchos de los sitios también están todos estos medidores en la entrada y que pasan a ser un poco
pintorescos, es una típica postal un poco de los CITES. Y los gatos, siempre hay un gato tratando de hacerse amigo de uno. Yo me hago amigo de todos los gatos siempre, así que me fijé por lo menos que donde hay un CITES, por lo menos todos tienen un gato adentro. Y un medidor. Bueno, acá tenemos el pasaje Lucrecia Valdés también, que es bastante interesante, el año 1924. Miren lo bonito que esto ya es un pasaje que también se creó como un cité. También tenía una casa al medio de la calle, no sé hoy día, pero que después con el tiempo se empiezan a abrir todos estos cités, que empiezan a botarse las casas que están centrales y se empiezan a abrir como pasajes, como calles chicas. Y sobre todo para que la gente pueda pasar, en realidad. Es como una cosa peatonal, más que nada. Bien los detalles a la puerta, que cosas más bonitas. El detalle que tiene también, como ya hablan de un lenguaje distinto, estamos hablando de una arquitectura del año 1924, entonces se mezcla mucho como este estilo ecléctico de principios de 1900, que es como este historicismo un poco que llega a Chile muy fuerte, pero ya estamos hablando también de un lenguaje mucho más, una mezcla como entre Art Nouveau y Art Deco, como una cosa ya bien interesante, como empiezan los arquitectos como a tratar de impregnar la modernidad en este tipo de construcciones. Y esto también, más adelante acuérdame de hablar de lo de Barcelona, de un hospital que les quiero contar. Esto tampoco es azaroso, no es porque hoy qué bonito que es esta reja, la pongo acá. Qué distinto es vivir en algo bonito, qué distinto es vivir en algo armónico. Entonces también se le quería impregnar eso a estas viviendas, que la gente a lo mejor vivía en una casa chica, a lo mejor no es lo que uno hubiera querido, pero por lo menos lo que uno tenía era bonito, era agradable y tenía ornamentación. Entonces que todo este tipo de trabajo en fierro, en vitró, etcétera, no solamente era para poder tener un palacio para la gente que era súper rica, que uno que era trabajador y vivía aquí también podía darse el lujo de tener esta reja que sigue siendo un lujo hoy día, el año 2023. Exactamente. El pasaje, Lucrecia Valdés, lo hizo Luis Barros Borgoño, que en ese momento estaba presidiendo la Caja de Ahorro, y él hizo este pasaje, que en unas casas un poco mejores que eran para los ejecutivos de la Caja de Ahorro, y lo bautizó en honor a su mujer, Lucrecia Valdés de la Barra, que se había muerto el año anterior, en 1923. Entonces, como estaba todavía de luto, Luis Barros Borgoño, recordemos, conocido político, contrincante a Alessandri, bautizó este pasaje con el nombre de su mujer que estaba recién muerta. El número 370 tenemos puesto ahí, vivió el escritor Alberto Romero, que fue el autor de la novela La viuda del conventillo, que muchos de ustedes la pueden haber leído alguna vez, que habla mucho y es muy entretenida porque habla también cómo vivía la gente en un conventillo en ese momento. O sea, relata bastante bien, que tiene que ver con la arquitectura, con la escritura romántica de fines del siglo XIX y principios del XX, que habla mucho del realismo, de cómo la gente vivía realmente y cómo vive realmente la persona en Chile, y lo retrata de cuerpo y alma Alberto Romero. Acá pueden ver algunos tipos de las casas que existen en el pasaje Lucrecia Valdés. Fíjense lo que habla Fernando, o sea, la belleza, las construcciones con arcos ojivales, unas casas un poco más inglesas. Es un pasaje muy, muy bonito. Y lo bueno que han conservado, por ejemplo, ahí se ve algo poco visto en Chile, que en Chile siempre ponen cosas medias feas. No han sacado estos faroles que le da un ambiente distinto, entonces podría estar esta cosa metálica horrible con una cuestión ahí alumbrando, pero esto le da otro ambiente, de día uno lo ve y de noche ilumina de otra forma también, entonces ha conservado la magia que tienen estos lugares realmente. A lo mejor uno no los tiene en el concepto de hacer un paseo y todo, pero bueno, se los digo desde ya, traten de hacer un paseo porque tiene algo muy mágico caminar por estas calles y por estas construcciones. Este es el pasaje Hurtado Rodríguez, que lo hizo el arquitecto Domingo Carlos Maquena en 1915. Fíjense, que me gustaría que pusieran atención en la cantidad de detalles que tiene este pasaje, una cosa increíble. O sea, ya este porche, esta entrada, imaginen, ahí se ve un poco el piso con mosaicos, ¿no? Cerámico, no sé, se me fue la palabra, precioso, y todo, baldosas hidráulicas justamente, todas distintas en cada entrada, entonces la puerta preciosa, la puerta, el arco de arriba, ahí lo vamos a ver más adelante también, el cierre perimetral de arriba del balcón, fantástico. Acá tenemos cómo se veía este cité a principios del siglo XX. Se puede ver también que antes también era un pasaje, como todos los que contamos antes, era un pasaje que después se abrió como una calle. Pueden ver la entrada, la caja de la escalera, cómo hace cómo se proyecta la calle, esta caja de escalera, fíjese bien, con esta como especie como de muro como en diagonal para poder dar paso a la escalera, que se transporta a la fachada. Es una cosa muy, muy bonita con estos ports, con estas como especie de marquesina de madera
muy, muy interesantes también y que están presentes en la mayoría de las casas. Justamente esa caja de la escalera que habla Mario, que se repite en diferentes formas en cada una de estas casas, también era para darle luz. La escalera siempre en las casas antiguas era una parte bien oscura y bien sombría, ¿cierto? Y en este caso no, al contrario, imagínense una, una ventana de doble altura o de triple en algunas casas, iluminada todo este trayecto de subir y bajar la escalera de la casa. Muy bonito. Fíjense bien, esta es como especie como de ventana en la bordilla de la casa, fíjense bien con las tejas, que algunas no están cambiadas todavía, entonces se ve muy bonito el trabajo también de la madera. Entonces, es un pasaje que está lleno, pero lleno de detalles muy interesantes a nivel arquitectónico y lo que hablaba Fernando, es una armonía vivir en este lugar porque te da un poco de alegría vivir en este ambiente más bonito. Fíjense bien, imagínense este árbol aquí con los balcones. Afortunadamente este pasaje se mantiene en bastante buenas condiciones todavía. Ahí pueden ver la entrada que habíamos hablado antes, porche. Y los detalles, por supuesto, de los pisos, de la baldosa hidráulica, que se transforma también en una modernidad en ese momento, que es un piso que se puede lavar, que tiene mayor duración. Por lo tanto, es un piso que se usa mucho también en este tipo de casas. Y sobre todo, fíjense también, acuérdense en Providencia, que existen muchos pisos también, que tienen los típicos pisos con estas figuras como de leoncito, dragones, de baldosa hidráulica. Fíjense bien también el techo abovedado también del porche, el farol, los vitrales, o sea, estos vidrios de color en realidad, que también forman parte de las puertas. Entonces son casas bastante especiales a nivel decorativo. Bueno, y el pasaje, como les contamos antes, abrió en su momento a hacer una calle nueva, y esta calle nueva introdujo nuevas casas que hablan de un lenguaje distinto, mucho más moderno. Hablamos de unas casas del año 30, 35, bastante interesantes, que ya son unas casas un poco más grandes también, son casas de vivienda unifamiliares, son 2 pisos para una familia, entonces son casas un poco más grandes, que también habla también de la irrupción de la clase media en Santiago y la llegada también al barrio de este tipo de segmento de la población. En esta época, la casa que se ve a la derecha, que tiene como unas columnas con unas maderas sobre estas columnas, claro, esa. Los techos en esa época también se empezaron a utilizar también como grandes terrazas. Imaginémonos en esa época, esta calle se abrió entre el año 24 y el año 26. Entonces no había un edificio en altura y la gente de un tercer piso, que correspondía, ¿cierto?, al techo de esta casa de 2 pisos, podía ver, imagínense, en un día de invierno, nevado, despejado, la cordillera, la costa y bueno, todo en el fondo los cerros que rodean a la ciudad, nevados, entonces era una vista increíble. Y me imagino también en esta época ponían a veces parrones, qué sé yo, o flor de la pluma, jazmines, entonces imagínense el pasar por estas calles, además con todas estas flores, con olores exquisitos y todo, de haber sido en realidad una experiencia increíble. Bueno, el pasaje Huérfano, que está en la calle Huérfano, que hizo Fernando Calvo Larraín el año 28, y ahora también un lenguaje ya mucho más moderno, son viviendas, un pasaje muy cortito, de unas 6 o 7 casas, no más que eso, y ahora también un estilo moderno, que se mezcla un poco el Tudor con la corriente Art Deco, entonces es bastante interesante ver cómo también la arquitectura se empieza como a modificar a través del tiempo, pero con el mismo concepto de cité y pasaje, el mismo concepto se mantiene, pero con arquitecturas distintas. Este cité nos gusta mucho, el cité Recreo, que está en García Reyes, que es de aproximadamente el año 1910. Tú alemán, tú tienes que decir cómo se llama el arquitecto. El arquitecto, pero bueno, ahí lo puede ser todo. Omar Bertz, es muy fácil decirlo. Yeah. Así que, sí, atribuido, no hay, lamentablemente, nos costó mucho llegar a la mayoría. Hay algunos que estamos súper claros de quiénes los construyeron y quiénes participaron, pero en otros, en la mayoría yo creo que son bastante anónimos, entonces se atribuye a Omar Bertz, pero claro, no hay una seguridad tampoco de que él sea. Y el año 10 aproximadamente. Este cité, como dice Mario, uno de los favoritos. Y miren esa reja que hay ahí, modernista absolutamente, que nos lleva un poco al modernismo barcelonés, un poco que uno ve cuando va a España. Ahí está de cerca, hecho a mano, increíble. O sea, esa reja es para replicarla, para llevársela en realidad. Y todas estas casas, yo me las llevaría. Y todas estas casas tienen jardines, ¿cierto? Estos árboles también al medio, que son ligustrinas, que también le dan privacidad a las casas de más atrás, entonces están muy bien tenidas.
Bueno, palmeras también, es como un clásico. Esa palmera es de la casa atrás, sí, pero también es como visualmente como parte de este sitio. En detalle de Se lo parte arriba el portón también, muy, muy bonito y muy bien tenido, muy limpio. Aquí, afortunadamente, los vecinos Sí. se han organizado bastante bien. Sí. Toda la gente que vive dentro del sitio y lo tiene impecable. Así increíble, es como que tienen un circuito cerrado para ver quién entra y quién sale, se han preocupado de la fachada, de pintarlo, de mantenerlo tal como en las mejores condiciones posibles, que eso es una cosa muy rara que se ve hoy día en los CITES. Lamentablemente los CITES están en franca decadencia, muchos de ellos, pero este CITE es una excepción a la regla. Este es el CITE Fernández, que lo hizo Guillermo Gianetti Castillo, un arquitecto bien poco conocido, pero que fue muy importante a principios del siglo XX. Ahora también mismo concepto, o sea, es un edificio que en los bajos tiene comercio y en los altos tienen vivienda. Y atrás tiene el CITE, el pasajito chico con las casas que son de un carácter mucho más sencillo que las que hemos visto hasta ahora. Tal vez más apretado, no sé si no es tan sencillo tampoco, es más, yo creo que más chico, y lamentablemente ahí lo pintaron, si se fijan, este es un edificio completo, y al pintar una parte celeste, que seguramente arreglaron esta parte celeste, y los del lado beige no lo quisieron pagar o qué sé yo, hace un corte absoluto y se ve un poco irregular, pero es un edificio completo, muy bonito, y esta cara que tiene, cierto, arriba, que le da como es el sello, ¿cierto?, de este edificio, es de verdad muy bien hecha, de muy buena calidad, y imagínense ¿de qué año era este? Del año 11, y que todavía sin mayores, o sea, más allá de pintura, esté exactamente igual con los terremotos, las lluvias, etcétera, las lluvias de antes, esté igual, habla de la calidad que tenían estas construcciones. Edificios también que tenían balaustradas seguramente antes. Ahí quedan un Claro, poco balaustradas, arriba claro. también seguramente tuvieron en su momento. Lo que les decía antes, lamentablemente estamos viendo y nos enfrentamos al peor momento seguramente de cada una de estas construcciones. O sea, lo que dice Mario ahí, también nos dimos cuenta que al lado del lado verde, el que arreglaron, en el fondo les quitaron las balaustradas, entonces también le quita, además de luz y todo para el interior, le cambiaron las ventanas, también vemos acá, y al medio también está intervenido, lamentablemente. Sí. Pero por lo menos sigue en pie y sigue siendo bien imponente este edificio. Bueno, ahora pasamos al otro circuito, al circuito Mata Norte, que es un lugar bien especial porque convergen calles importantes como Arturo Prat, San Diego, Avenida Mata, Coquimbo, la calle Porvenir, que son calles también que a principios del siglo XX se ligaron también a población obrera, pero también a una población migrante bien importante, que son de repente algunas colonias, como por ejemplo la colonia judía, que empieza a llegar y se empieza a establecer en el barrio San Diego. También empiezan a vivir también en CITE. Muchos italianos. Muchos italianos también, familia italiana, entonces es interesante también cómo los CITES empiezan como a conformar ciertos barrios importantes que tiene que ver también mucho con el comercio que establecía tal la sastrería, de repente casas de piano, el comercio de joyas de repente en algunas partes, o zapatería, o peletería, entonces también habla mucho de la gente que está viviendo en el lugar, cómo esta persona como que transforma un poco los barrios a lo que son hoy día. San Diego también se conforma en gran parte por las grandes tiendas que se formaron también ahí, hasta el día de hoy. Acá vemos también el circuito donde están las calles, que está 10 de julio, lo que le hablaba un poco antes, Santa Isabel, Manuel Antonio Mata, Coquimbo. Acá hay un conjunto de CITES que nos gusta mucho, sobre todo porque son muy conocidos por estos carteles que tienen los CITES, que quizás son uno de los pocos que hay en Santiago de este tipo de características, que tienen estas especies como de carteles denominando el nombre del CITE. Este es el CITE Ana, que está en Santa Isabel. Miren esa puerta, por ejemplo, le hace falta una raspadita, ¿cierto? Y una pintura tal vez, pero una puerta estupenda, y imagínense los años que tiene, y seguramente con el agua y todas las cosas que vemos que tiene, todos sus problemas que tiene, pero sigue siendo una puerta espectacular y está ahí todavía, en uso, increíble. El otro es el CITE Isabel. Estos están todos pegados, todos juntos. Seguramente por Santa Isabel los hemos visto, hay 3 iguales. Y el último, que se llamaba Isidora, que seguramente en su momento también tuvo un cartel como este, hoy día está abierto, entonces se transformó en un pasaje. También es bien interesante porque sale a la calle Zaguirre y es una conformación de casas bien interesantes que empiezan como a zigzaguear un poco en la calle y termina en una casa de 2 pisos al fondo. Es muy interesante este sitio. Bueno, aquí nos damos cuenta de lo que hablaba Mario, de que
seguramente se planeaban de una forma y después terminaban haciéndose de otra. Donde está la moto, ¿cierto? Claramente hasta incluso baja el terreno, uno baja un poquito, no hay un peldaño, pero hay una bajada de terreno, y las casas de atrás son absolutamente distintas a las casas de ladrillo no estucado que están al principio. O sea, seguramente el CITE llegaba hasta donde está la moto, después se abre este pasaje, como dice Mario, el pasaje de Isidora, y se construye más ya años 30, yo creo, tal vez, sí, esta parte que se ve amarilla o más clara al final. Este otro sitio muy bonito, en la calle Valdés, 664, el sitio de Sotomayor, que lo hizo Alonso Sotomayor, un ingeniero constructor, el año 1927, que recuerda un poco a las construcciones industriales obreras de Inglaterra. Yo creo que ese es el concepto con este ladrillo a la vista, es bastante interesante también. Lo que más me gusta de este sitio es cómo se disponen las puertas. Fíjense bien que están como en estos ochavos. ¿Y qué hace eso? Cuando uno va caminando por el CITE, que quizás, bueno, como en la fotografía no se nota mucho, pero cuando uno está dentro del CITE, te da un poco de privacidad en cada entrada, porque en las puertas no están mirándose, sino que están como ladeadas. Entonces, cuando uno sale de la casa, no ve al vecino al frente, sino que ves como un muro. Entonces, eso también otorga un poquito de privacidad a cada casa y a cada ingreso a las casas. Este CITE incluso está, se fija en el piso como encerado, o sea, estaba muy cuidado y muy brillante. Creo que había llovido, por eso está un poco medio brillante en algunas partes más, pero está encerado completo. Sí. Y también aquí, como dice Mario en otro anterior, están los vecinos muy antiguos y están, bueno, se conocen de toda la vida, entonces también cuidan mucho este espacio y saben dónde viven, que es un ente, cierto, cultural hoy día, social y turístico incluso también, así que está muy buenas condiciones. Este es un CITE en la calle 10 de Julio, que no tenemos más información del arquitecto, pero es aproximadamente el año 1910. Es un CITE bien especial porque también habla un poco de la arquitectura ya del año 1910, también, pero con un concepto mucho con teja de muslo arriba, un concepto mucho más colonial, quizás si se quiere, pero con una fachada que habla de un estilo, de un lenguaje moderno. Entonces es una cosa bien especial porque es como que se contrapone la fachada con lo que uno ve adentro. O sea, nosotros pensamos que seguramente este pórtico de entrada se construyó posterior claro, a las casas. Tal vez este pasaje se hizo un poco azarosamente, ¿cierto? Pero se le da esta uniformidad y esta concepción de pasaje y de CITE, ¿cierto? Con esta entrada, que volvemos a lo mismo que les decía antes. Lamentablemente pintan de un color absolutamente distinto al del lado y en vez de tener una uniformidad y tener un sentido estético, ¿cierto? Incluso para relevar el edificio, se ve cortado, pero también si estuviera, imaginémoslo, de un solo color y sin todos esos cables y todas esas cosas pegoteadas, sería muy bonito, con este como cuerno de la abundancia que tiene en la entrada. Este es el CITE Sánchez, también en la calle Centeno, es muy interesante, pero un pasaje muy chiquitito, que tiene, no sé, creo que son 4 o 5 casas máximo, pero está dentro de un edificio más grande, que son casas, que son por lo menos 5 casas que dan casas de alto y casas de bajo. Y estas entradas son independientes en el fondo. Sí. El CITE son estas 4 o 5 o 6 casas que decía Mario y estas otras por fuera, se entra de forma independiente. Entonces claro, es un CITE como concepto, como un núcleo, ¿cierto?, de edificio, pero tiene esta independencia de cada uno entra por sus puertas. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el portón de ingreso principal. Exacto. La reja, un sueño precioso. Esta casa también es como una gran casa en realidad, de techos muy altos, de mucho detalle, de ventanas bonitas, de balcones muy bonitos y de todo este trabajo en fierro espectacular, la verdad. Este CITE Roja, en la calle Centeno, que es de Miguel Ángel Belloni, un arquitecto bien famoso a principios del siglo XX. Fíjense en el pórtico de acceso que tiene, que es bien interesante también. Muy atractivo, y está justo a la Basílica del Corazón de María, Corazón de María. Que también le da un entorno mucho más bonito también al CITE, que habla también de la convivencia en este barrio, de distintas épocas de la arquitectura también, y de relaciones sociales también entre las personas. Este es el CITE Valdés, en la calle Lord Cochrane. Imagínense que lo lindo que es, fíjense muy bien. Lo interesante con esta hornacina que tiene el centro con los faroles, en la calle Lord Cochrane, sí, Lord Cochrane. No, este conjunto es muy bonito, también está muy bien cuidado, es más ancho seguramente, ya tiene más espacio,
Las ventanas también, la mayoría, ¿cierto?, le ponen ventanas de aluminio en su momento. Aquí están todas, no me acuerdo que estaban todas de madera con este tipo de ventanas. Es un lugar muy, muy atractivo. Muy bien cuidado también. Y con en el fondo, con un estilo muy, muy definido también. Claro. Este otro tipo de concepto de cité, ya es un cité en la calle San Diego, el cité de la familia Osa. Es un edificio mucho más antiguo, de carácter mucho más industrial, con ladrillo a la vista, con una reja muy bonita, pero que por dentro, claro, ahora una arquitectura mucho más impresionante, porque es una arquitectura muy, muy bonita, pero también un concepto mucho más sencillo de las casas que están acá. Bueno, ahí un perrito, está la basura al fondo, pero fíjese también que es un pasaje también corto, o sea, ahí, pero miren la delicadeza también de cortar el cité, lo bonito que es, porque en vez de poner un muro pelado, que podría ser perfectamente, también se hace un trabajo con el ladrillo de poder como darle una intención al término del muro, con una especie como de frontón y una especie también de hornacina que se da con el ladrillo, que es muy bonito y le da una característica muy importante a este cité. Claro, ese como contrafuerte o no sé cómo llamarlo, que pusieron ahí arriba, seguramente lo hicieron. Hay dos, uno más a la entrada y uno más atrás, resguardando a lo mejor que los edificios no se vengan por los temblores seguramente para adelante, pero eso tampoco era original. Entonces, esto que dice Mario, que es esta sencillez, pero esta es una elegante sencillez, porque uno entra, y, como dice Mario, con todas estas terminaciones que son ladrillo a la vista y todo, que a lo mejor no estamos acostumbrados mucho a verlo a la vista, sí tienen una cierta elegancia, sí tienen una cierta impronta muy, muy, en la foto no se alcanza a apreciar seguramente, pero son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy elegantes igual, muy, muy grandes, te impactan igual al visitarlo. Bueno, acá vemos más de cerca lo que les contaba yo, el cierre del muro. Sí. O sea, el muro de cierre y bueno, la reja también, que también es una reja muy antigua y muy grande y muy, muy atractiva también ornamentalmente. Este cité Aimé en San Diego también, que ahora también ya es un lenguaje mucho más moderno, una arquitectura art deco totalmente. Y hablamos de épocas similares, ¿eh? Pero hay arquitectos en el fondo que se atrevían a hablar más de modernidad y a imprimir en sus obras más modernidad. No copiar tanto lo antiguo ni irse a la segura con lo francés o con lo español. Es un juego más avanzado, que en otras partes ya en el año 20 la modernidad ya está absolutamente reinante, pero en Chile las cosas modernas entraron mucho más en los años 50 con el Bauhaus, tal vez estos edificios más barcos, más redondos. Esto tampoco es tan común ver este tipo de construcciones en Santiago. Acá vemos un detalle, fíjense bien qué bonito los detalles de la reja, especie como de canecillo que tiene acá también, es bonito. Este es el Cité Sánchez también, otro Cité Sánchez también de Pedro Palma Aranea, es un cité también muy bonito, fíjense, también tenía el ladrillo a la vista en su momento, hoy día está pintado de distintos colores las casas, pero también habla de un lenguaje que está en conformación de una fachada, como de una casa grande, que esconde este pasaje atrás en su interior. Miren qué linda la reja del balcón. Ahí se ve más cerca. Más claro. Muy bonita, muy trabajada. Bueno, y esto mismo, imaginen este frontón, es bien impresionante, la verdad. Y eso también habla un poco de cómo los arquitectos empiezan como a crear este tipo de construcciones, pero respetando también el carácter de la calle. San Diego es una calle de fachada continua, con grandes construcciones, entonces por lo tanto lo que se tiene que construir ahí también habla de mantener un poco esta línea de fachada que tenía la calle. Es el Cité Portal en la calle Coquimbo, que es muy atractivo visualmente por los colores que tienen las calles, o sea, las casas, perdón. Del año 25 Del también. Año 25. Se nota ya las rejas son distintas, ya avanzó un poco el tiempo, claro. Estos gatos que les contaba, ¿ven? Claro, hay un gato. Uno de los gatos. Del Cité Prado en Coquimbo también. Estos, a diferencia de los otros que les hemos mostrado, son más que nos recuerdan un poco a lo mejor a Valparaíso, ¿cierto? Cada uno pinta la casa con un color bien llamativo, bien distinto, son todas las casas distintas, también bastante cuidadas la mayoría, pero ya es otro estilo, ¿cierto? Es más alegre esto tal vez, no sé, más Valparaíso. Y este Cité Arturo Prat, que la gran característica que tiene es solamente el frontón que tiene la casa, es esta especie de decoración con estas ramas que empiezan a subir a través de ojo de buey que está ahí en la fachada. Que son los portales, o sea, los portales es una cosa muy importante en los CITES. En Franklin también, la gente que realmente que va al Perso, también hay un CITE bastante interesante que se llama CITE Franklin y que también tiene un portal muy bonito, que eso también es una característica muy, muy atractiva de los CITES en Santiago, son los portales. Y para finalizar, vamos a recorrer también otros sitios de interés que hemos puesto en la lista anterior,
porque están ubicados en otros sectores de Santiago, que no incluimos en el libro, por lo tanto lo dejamos un poquito fuera, pero lo incluimos ahora. Este cité, por ejemplo, que ustedes pueden de repente haber conocido en Santa Rosa, en la calle Santa Rosa, que es del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, muy famoso también, del año 30. Entonces ya fíjense que el año 30 estamos hablando de un cité con un lenguaje mucho más moderno, es totalmente art deco, con una gran cantidad de detalles impresionantes, es un cité muy, muy bonito, muy moderno también para la época. Fíjense en las ventanas, cómo se disponen, en cómo va el movimiento del edificio hacia el fondo del pasaje. Es bien interesante verlo. Por lo menos en vivo, lamentablemente, está lleno de cables y no está en sus mejores condiciones, pero aún así se mantiene todavía en pie, que es lo importante. Fíjense en el detalle de las rosas que están acá abajo, unas rosas bien cuadradas, sí. Siguiendo el estilo, pero bien interesante también cómo querían de repente seguir con esta ornamentación para este tipo de viviendas que son quizá un poco más baratas, pero aún así muy, muy bonitas. Este es el Cité Capitol, que es bien interesante, lo hizo Manuel Parra y Oscar Galleguillo, arquitecto del año 27, que es un gran edificio con departamento, un edificio muy grande, que era la familia Marió, que era una familia ligada al teatro, a la actividad artística. Por lo tanto, la gracia que también que tiene este Cité es que dentro hay un teatro, un cine antiguo. Entonces la familia, además de todo este conjunto habitacional que había en todo este edificio grande, que es casi toda la manzana, en el pasaje, que vemos acá adentro, que es muy decorativo, de estilo español, bien interesante el estilo elegido también para este sistema. Bueno, la familia Mario, por supuesto, eligió un estilo que le acomodaba a ellos. También tenían, aparte también del teatro, había locales comerciales, entonces era como una especie como de micro barrio dentro de esta manzana. Habían locales comerciales, el teatro, la gente vivía, entonces era un espacio bien interesante cómo se da esta dinámica como de convivencia de barrio en este tipo de construcciones. Claro, la idea en este caso era como que la gente que vivía ahí no necesitara salir de su casa, de este como gran resort que había aquí, ¿cierto? Esta construcción enorme, para ningún tipo estaba todo lo que necesitaban, estaba cubierto dentro de este gran edificio que ahí voy a volver, si se fijan, ya es mucho más allá de estos pasajes que veíamos, que a lo mejor uno más grande, uno más chico, pero esto ya es una manzana completa, es otro concepto de forma de vivir y de forma de sustentar a este barrio. Esta está la entrada de Independencia, ¿cierto? Es Sí, bien llamativo, se ve inmediatamente. Y un detalle, una ornamentación de la fachada, del interior de la fachada. Este es muy bonito. Cité Salvador Sanfuentes, en la calle Salvador Sanfuentes, en el barrio República, un barrio tradicional donde se erigen hartos palacios, la clase burguesa chilena vive en el barrio República, pero entre medio hay bastantes cités, y uno de los más interesantes es este cité de Salvador Sanfuentes, que lo hizo Ricardo Larraín Bravo en el año 29, y también habla de un lenguaje mucho más moderno, estilo art deco. Vean el farol, qué maravilla, es totalmente art deco, precioso. Eso es interesante porque el farol podría haber sido cualquiera, a lo mejor, pero el arquitecto se fijó incluso en esos detalles que nada alterara la impronta que él quería darle a su construcción, ¿cierto? Y las rejas de abajo yo creo que son posteriores también porque son de otro grosor y todo, pero nada desentona, a menos que lo hayan cambiado como los faroles de la segunda casa, nada desentona, ¿cierto? Con este gran impronta modernista también que le quiso dar el arquitecto. Ahí donde está, mira, acá, no sé si se ve, hay una cara que te mira para abajo también, entonces está lleno de cosas que uno van sorprendiéndolo porque cada casa es distinta, lo que les decíamos antes, ¿cierto? Cada casa es distinta, pero en este caso son bien regulares, ¿cierto? Pero cada entrada es diferente, cada ventana tiene un signo distinto, ¿cierto? Entonces le da esta uniformidad, pero esta independencia y esta pluralidad en el fondo a cada una, singularidad, perdón, a cada una de las casas. Esa es otra cara, no es la misma que les mostraba antes, increíble. Está el Cité España, en la Avenida España también, que es un Cité en la calle de la Avenida España, o sea, una calle muy importante en Santiago mismo. Del año 10 aproximadamente. Del año claro. 1910. La Avenida España se llamaba la Avenida Capital, pero se llamó Avenida España porque se bautizó en honor al matrimonio del rey Alfonso XII con Ena de Battenberg. 13, creo. ¿13? Bueno, ¿Sí? Bueno, el último rey de España antes de todo el problema que hubo en los años 20, y se casó, y bueno, en la colonia instó a que Santiago le cambiara el nombre a la calle Capital a Avenida España. Y este sitio está ahí adentro, una sitio muy interesante, fíjense bien, mantiene todavía la uniformidad en la fachada de toda la calle, pero por dentro se ve este tipo de construcción que bien entretenida y bien bonita,
ver también el contraste también que existe en esa calle, que es una calle tradicionalmente con grandes casas de la alta burguesía chilena, pero también mezclada con este cité entre medio que no desentona, porque parece una gran casa por fuera, pero por dentro es un pasaje. Este es bien apretado este pasaje, si se fijan es como las dos hojas de la puerta, un poquito más ancho, pero a pesar de eso y de tener todos, cada uno tiene un techito distinto y un color distinto, uno no se siente como agobiado, ¿cierto?, por todas estas construcciones. Son muy armónicas, conversan unas con otras, como digo yo siempre, y antes tenían, seguro, mira, ahí se ve a mano izquierda, un pedacito de pasto que tenían afuera o de terreno, que hoy día ya, bueno, se hizo entero por... antes piensen que entraba una bicicleta nomás, ahora en la mayoría también de estos CITES, en este no porque es muy chico, entran los autos, entonces también eso hace que las cosas se afeen un poco y se tengan que modificar. Pero este está muy parecido a lo que fue en su momento, imagínense, a principios del siglo XX. Muy bonito. Bueno, y con eso terminamos nuestra presentación de hoy día. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, también en nuestra página web, donde pueden de repente conocer a mayor cabalidad. Tenemos reportajes sobre los IT, entonces se pueden de repente, pueden leerlo para que sea una lectura también entretenida y pueden también adentrarse en este mundo, no solamente los IT, sino también de algunas casas de Santiago, Sí. de construcciones, de eventos sociales. Entonces, bien interesante nuestro blog y nuestra página web para que puedan de repente profundizar lo que hemos hablado hoy día de una forma mucho más tranquila en su casa. Así que lo invitamos a seguirnos también. Sí, bueno, y está este librito que les mostré al principio, que lamentablemente nosotros teníamos una cantidad y los regalábamos, ya no nos quedan más a nosotros, pero lo hicimos con el Fondo de la Cultura. Esto podrían a lo mejor escribir al Ministerio de la Cultura y las Artes, a lo mejor les quedan algunos y a ver si tienen suerte. Pues yo feliz les regalaría a cada uno a ustedes uno, pero ya no me quedan. Pero lo mismo que hablamos ahora está hecho y un poco más también en este librito. Así que ahora estamos atentos a sus preguntas. Raúl, yo creo que tú nos puedes hacer algunas preguntas para ir conversando. Sí, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Mario y Fernando. Hay algunas preguntas que, bueno, invito a todas las personas que están en este momento para que puedan ir sumando sus preguntas o pidiendo la palabra. Quien quiera pedir la palabra, bueno, activando su micrófono también lo puede hacer, pero parto con la pregunta bastante interesante de María José Medina, que dice que se entiende la importancia del valor de la conservación y rehabilitación patrimonial. ¿Es esto coherente con las necesidades de sus habitantes, comprendiendo que existen ciertas limitaciones para los barrios patrimoniales? Una difícil pregunta, porque es bien complicado siempre, no solamente en el caso de los ITE, mezclar las necesidades propias de los habitantes con la conservación patrimonial. O sea, en Chile tenemos una burocracia bastante grande en términos patrimoniales, lo que hace que muchas familias o muchos habitantes de este tipo de espacios que son generalmente lugares más colectivos, entonces tienen que ponerse de acuerdo los vecinos y es todo un problema entre medio ya ponerse de acuerdo. Y además llegar a hacer las cosas es muy difícil. O sea, el Consejo de Monumentos, sobre todo los que están hoy día declarados, muchos de ellos, pone bastantes trabas en poder como, no sé, aceptar modificaciones en los edificios, aceptar transformaciones quizás en los espacios, quizás darle otro uso también. Hoy día está muy de moda, lo cité algunos, que se hagan talleres, por ejemplo, no sé, la otra vez entramos a un taller de una señora que hacía vitrales, o talleres de arte, pero eso no se condice muy bien de repente con la política que se ha establecido patrimonialmente, entonces es bastante complicado. También, no solamente en términos patrimoniales, sino que también el uso tiene que ver con quizás que no se pueden poner objetos de, no sé, estufa a gas, de ese nivel, o modificación eléctrica. Entonces también pasa mucho por un tema de seguridad también de los mismos vecinos. Y eso también ha generado también bastantes problemas entre ellos, porque de repente me acuerdo en un sitio que había una señora que era bien viejita y ella vivía ahí porque era como la única que quedaba, pero todos los vecinos ya se habían ido y los nietos habían arrendado los CITE de las casas para hacer talleres, había otro señor que había puesto una cosa de moto, entonces ya el espacio como donde ella vivía antes, que era una cosa muy tranquila, se había transformado totalmente y ya estaba sola, porque también los vecinos de los otros se habían puesto de acuerdo para hacer esta cosa mucho más comercial y lamentablemente no se condecía mucho con el nivel patrimonial que tenía el sector. Habían sacado las puertas, habían abierto unas puertas grandes, entonces habían modificado mucho el CITE. Lamentablemente yo creo que sin los permisos necesarios, porque si hubieran pedido los permisos no hubieran podido hacer, yo creo, que muchas de las cosas que hicieron. O sea, pero sobre todo sería bueno hacer cosas en estos CITES que vimos que tienen las entradas por la calle, porque Claro. tampoco pensemos que es un pasaje de donde vive gente, entonces
tampoco podemos tener las puertas abiertas, que entren justo al taller que está al fondo. La gracia también es que está cerrado, que hay seguridad, ¿cierto? Todas esas cosas, lo que nos hablaba esta misma señora que contó Mario. Justamente ahí estaba el taller de vitró, pero que estaban en la primera casita de adelante, que se entraba por dentro también, pero se entraba por fuera. Entonces también tiene que ver con eso. La gente tampoco, ahora, bueno, con todos los problemas que hay de seguridad y todo, tampoco es como dejar pasar a cualquiera y abrir las puertas donde vive la gente, en el fondo. Que están acostumbrados mucho antes, ahora tal vez menos, a tener las puertas abiertas, a no tener ningún tipo de problemas de seguridad, por el contrario, se cuidan unos con otros. Bien, efectivamente. Hay una pregunta similar, pero que creo que puede tener algún elemento más que la pueden profundizar, que es la pregunta de Victoria. Dice, bueno, muchas gracias por la exposición, tan entretenida y bella. Quisiera preguntarle a los expositores cómo se podría sustentar en el tiempo todo este tipo de construcciones, considerando que el costo de mantención no debe ser barato para las personas que lo habitan, que fruto de los terremotos en nuestro país muchos de ellos pueden sufrir daños importantes y que sumado a todo ello la delincuencia muchas veces obliga a hacer cambios, sobre todo en la fachada, para proteger los hogares. Más difícil todavía de responder. Pareció, Hoy no sé, mira, es bien difícil porque las políticas patrimoniales, porque también de repente uno parte de la base siempre que este tipo de construcciones y otro tipo de edificios, de repente en Alameda, en el centro de Santiago, uno siempre piensa que tiene la gente recursos para poder mantenerlo y lamentablemente son los casos mínimos. Entonces es muy difícil para las personas poder mantener los edificios y poder como costear toda la cantidad de daños que tiene una construcción antigua. O sea, lo que tú siempre dices es como un día la cañería, el otro día la luz, el otro día, no sé, la ventana, el otro día el techo. Entonces son casas que son muy caras de mantener y que lamentablemente es bien difícil responder cómo se podrían solventar este tipo de gastos, porque depende mucho de familias que hoy día también, muchas de ellas están en situaciones bien desmejoradas. Entonces, yo apostaría quizás por un tipo de políticas públicas que genera un tipo de proyecto. Yo sé que en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, hace todos los años en este tipo de fondos comunales que otorgan recursos para poder hacer mantención a este tipo de edificios, sí. Pero lamentablemente los recursos nunca son suficientes. Entonces, y también lo que hablaba un poco antes pasa que muchos de estos CITES están poco organizados, entonces de repente hay familias que están pasándolo muy mal, que las casas están cayendo un poco, pero como no son capaces de organizarse entre vecinos, tampoco son capaces de postular los fondos. Entonces, es toda una cadena de situaciones bastante desafortunadas que hace que estos edificios empiecen como a caerse a pedazos y terminen lamentablemente en las condiciones que lo hemos visto muchos de ellos. O sea, las fotos que mostramos hoy día son del año 2015, la mayoría de 2016, y nosotros hemos ido de nuevo a los CITE y muchos de ellos están muy distintos a como lo estamos mostrando ahora. Entonces, es una situación bien triste que no han pasado, ¿qué? 5 o 6 años. Los emblemáticos siguen iguales, pero Sí. los más chicos seguramente... Bueno, y también pasa por una cosa que son privados, no son, la mayoría no Claro. son monumentos, son casas como cualquier otra. Entonces, tampoco pueden, cualquier casa no puedo, yo no puedo ir a la municipalidad, oiga, me da plata para cambiar los cables, tengo que estar constituido como algo, ¿cierto? Entonces, tampoco, mientras no tengan ¿cómo se llama? Estén nombrados, ¿cierto? Declarados patrimonio. O tenga una asociación de vecinos. O tenga algo, propio. claro, organizado, están muy a la deriva, lamentablemente, las personas. Y es harto caro, ¿eh? Porque imagínate cambiar a todo un sistema, a cualquiera de los pasajes que estamos viendo, cambiarlo eléctrico, que muchas veces lo eléctrico hace que se incendien y que la gente se muera ahí adentro. Son millones, o sea, estamos hablando de mucha plata. Y es re difícil, la verdad. Tampoco, la gente que vive aquí tampoco son ricos, son casas bonitas a lo mejor, y hay gente que puede tener un buen pasar, pero tampoco tiene 1 millón extra todos los meses para poder pintar todos los años la fachada y todo ese tipo de cosas. Entonces es bien complicado. Habría que declarar patrimonio lo más importante seguramente para que no los voten, pero también cambiar la ley de patrimonio, porque tampoco, cuando uno le nombran una propiedad patrimonio, también hay varias cortapisas y varias ataduras de mano. Entonces, es bien complicado el panorama de la propiedad declarada monumento, ¿cierto? De la propiedad cultural. Sí, así es. Y sobre todo, bueno, en el caso de las zonas típicas, por ejemplo, Sí. y bueno, y también está el caso no solamente del no cuidar el patrimonio, sino también de los proyectos inmobiliarios, que en muchos casos van arrasando también con todo este patrimonio que, bueno, lamentablemente no está reconocido. Rodrigo nos hace una pregunta de cuándo un recorrido. Eso me permito
responderlo yo, porque vamos a tener un recorrido que posiblemente ya desde mañana parte las inscripciones, así que estén ahí atentos a la página web de la universidad, en la parte de extensión. Tenemos un recorrido justamente con Mario y Fernando para las casonas del barrio, los palacios del barrio Brasil. O sea, vamos a ir el día sábado 10 de junio, partimos desde la universidad, nos encontramos en las casonas de la Universidad Alberto Hurtado, recorremos las calles aledañas, que en este caso son Cienfuegos y Erasmo Escala. Ahí tú me corriges, Fernando. Mirante Barros. Sí, está bien. Bien. Y bueno, de ahí retornamos todos en el mismo bus hacia la universidad. ¿Ya? Así que les voy dando el dato. Por otro lado, bueno, Christopher Valencia dice, un sitio muy conocido acá en Recoleta, donde vivió un periodo de tiempo, Lemebel, está ubicado en el sector cercano al Parque Forestal y rodeado del ex restaurante El Toro y próximo al Sarita Colonia. Sí. No sé si lo conocen. Sí. Sí, lo sabe. De hecho, también hay, no sé si el mismo que estaba diciendo él, hay uno que es como hablábamos al principio, que es como una L también, que se entra por esta calle donde está el Toro y justamente sale a la que sigue también. Bueno, hay muchos sitios, hay muchas puertas de repente que uno ve y hoy día nos tocó lamentablemente ir al cementerio general a despedir a una persona y pasamos de vuelta pensando justamente en la exposición de hoy día y descubrimos otros sitios de vuelta del cementerio hacia donde vivo yo en La Reina, donde está la oficina, y claro, que no lo habíamos visto. Y justo los vimos porque estaban las dos puertas abiertas y nos dimos cuenta que era un pasaje. Entonces, hay una infinidad, yo creo, de más cités y pasajes por descubrir. Bien, después acá un par de preguntas muy interesantes, una de Ignacio Rodríguez que dice, ¿cuándo dejaron de construirse los CITES? Y Pamela que dice, ¿todos estos CITES fueron declarados zonas típicas? No todo. O sea, Pamela le vamos a responder Sí. primero que no. Hay muy pocos si te declaras zona típica. Es bien difícil porque también lo hablábamos un poco antes, es como poner de acuerdo a los vecinos un poco, evaluar también, que también una persona se dé la tarea de hacerlo también, que es bastante complicado declarar un monumento nacional, tampoco es una tarea tan fácil, entonces requiere mucha planimetría, documentación, entonces poner de acuerdo a muchas familias para hacer eso también es complicado. Entonces, no, son muy pocos los que están declarados zona típica y generalmente se adscriben de repente a algún monumento o alguna otra zona típica que como que se asocian, se cuelgan un poco de otras zonas importantes. Sé que, por ejemplo, Adriana Cousiño y toda la calle Huérfanos sí está declarada zona típica, pero no por los CITE, sino que por el conjunto urbano que conforma con otro tipo de casas, pero no solamente como por el CITE en sí. Entonces, Las Palmas también creo que sí, Las Palmas creo que es monumento nacional, pero también está colgado un poco de la Quinta Normal, entonces tiene que ver con una protección más que por la Quinta Normal que por el CITE, entonces también de repente hay que cambiar un poco esa política. Sobre cuándo se terminaron de construir los CITE, es una pregunta difícil, es como la Bauhaus, es como cuando los arquitectos hablan de la Bauhaus que todavía existe y otra gente dice que ya hace el año 30, no sé, es difícil. Para mí los CITE todavía siguen un poco existiendo. Yo siento que es un concepto que no ha terminado, que el tema de los pasajes, que hoy día lo vemos mucho en los condominios, también tiene que ver con el mismo concepto de este tipo de pasajes con casa, que te da una privacidad importante como para la familia. Yo siento que es una cosa que se va a seguir replicando siempre y que si uno analiza para atrás también la historia, no sé si es tan como lo dijimos nosotros, como que fue una cosa que surgió en el siglo XIX porque es muy estático, sino que es una cosa que se ha dado siempre. O sea, uno ve de repente la arquitectura medieval y uno encuentra pasajes también lo mismo. Cuando uno de repente observa la arquitectura romana, que tenía esta especie como de departamento, pero también toma de repente algunos pasajes, también se remonta un poco uno al concepto CITE. Entonces, yo creo que el CITE es una cosa que va mutando, se va transformando, pero que va a seguir existiendo siempre porque es una cosa ideal. Yo creo que siento, para mí por lo menos es un ideal de vida de repente sentir que uno vive en un pasaje chico con gente conocida, encuentro que es una buena vida, eso, no es una cosa tan mala. Bien, bueno, y vamos llegando ya hacia el fin. Hay algunas preguntas en referencia a la salida. Creo que una buena idea que me dan por ahí es que el día de mañana, cuando se envíe la grabación de la charla, en la parte de abajo siempre agregamos un enlace con algunas actividades que va dando extensión. Bueno, una vez que esté arriba la actividad con los enlaces de inscripción, lo voy a incluir, o si no, posteriormente les envío un correo a todos los inscritos al ciclo de charlas para que puedan también tener como prioridad para la inscripción al recorrido del sábado 10. Julio
Christopher dice, también los cités cercanos al Parque O'Higgins eran bellos, con jardines interiores frente a la Moneda, por calle Centeno. Hay un edificio que también tiene un ingreso maravilloso que vale la pena visitar. Bárbara Altamirano dice, muchas gracias, precioso el recorrido de los cités, algo tan desconocido, al menos para mí, muy buena la exposición. Ignacio Rodríguez dice, si influye que los dueños no vivan allí, que solamente vivan transitoriamente arrendatarios. Luf dice, felicitaciones, muchas gracias por la presentación. De un mundo que poco se ve. Y bueno, también este ciclo tiene como finalidad, como objetivo ese, visibilizar parte del patrimonio que sí tenemos en Chile. Simón Salinas, los CITES podrían desaparecer debido a las construcciones inmobiliarias, a lo que lo hemos mencionado. Gabriela Meus, muy buena idea lo de los recorridos. Y bueno, ahí hace un par de preguntas más prácticas que quizás ustedes también pueden responder, que es Pamela dice, ¿dónde hay que escribir para conseguir el libro? Y Claudia Guerra Labarca, bueno, felicita por una presentación tan interesante. Terminan de responder la pregunta de Pamela y damos por finalizado esta segunda charla, así que les dejo también la palabra para que puedan despedirse Fernando y Mario. Gracias. Bueno, el libro lo hicimos con el área de diseño, pero ¿dónde podrían escribir? Buscar área de diseño, yo creo que claro. No, yo no sé si hay más o no, así que si les dicen que se acabaron, no me reten a mí, pero pueden haber algunos rezagados, hay alguna cajita que quede, siempre hay algo ahí, pero el Ministerio de la Cultura, sección diseño, ahí lo hicimos nosotros, así que ojalá que quede algo. Y de los recorridos, bueno, sí, pues nosotros hacíamos este City Tour, el de los palacios y el de los cités antes con Mario, con grupos de máximo 10 personas, ¿cierto? Para que fuera esto mismo que estamos viviendo un poco nosotros ahora, que fuera como un grupo de amigos recorriendo la ciudad y descubriendo cosas. Pero bueno, pasaron tantas cosas que todos sabemos de todo tipo, entonces tuvimos que suspender todo por mucho tiempo, y ahora que ya estamos más, que la vida ha vuelto un poco más a la normalidad, vamos a tratar también de volver a hacer eso mismo. Por nuestras redes sociales publicamos eso, y prontamente, como dijo Raúl, vamos a hacer uno con la universidad también, así que más encima con bus, con todo, así que no, ideal. Y lo invitamos también porque es un recorrido bien interesante y que vamos a recorrer unas casas bastante poco conocidas en Santiago, que es la casa, por ejemplo, la casa de Edward Mate, el arquitecto de Mate, que habla mucho de su conocimiento con la alquimia, con un tema como de una casa que mezcla muchos estilos, desde un gótico alemán hasta las primeras influencias de la arquitectura escandinava. Pasando por Gaudí, una casa muy especial, y también otro tipo de inmueble que es el Palacio Díaz, que tiene una escalera increíble de mármol travertino, donde vivió una familia muy interesante, que también vamos a contar la historia de ellos. Vamos a recorrer también la calle, entonces vamos a pasar también por una especie como de experiencia donde puedan ustedes encontrarse con una arquitectura de un Santiago moderno, no estos palacios como que uno piensa en el Palacio Cusiño, que son palacios mucho más antiguos del centro de Santiago, sino que es un barrio distinto donde la gente más joven se trasladó a vivir y construyó unas casas muy especiales y muy modernas para la época. Entonces yo creo que si los que se puedan inscribir, inscríbanse, porque va a ser una experiencia bastante entretenida, sí, donde van a conocer también lugares bien desconocidos de la capital. Así que los invitamos a todos. Bueno, y cualquier cosa, ahí están nuestras redes para que nos pregunten. Si es una pregunta que no los va a dejar dormir, escriben, les respondemos por correo, y ahí nos estamos en contacto siempre. Así que nos encanta hacer esto, les agradezco a cada uno de los que están mirándonos todavía, así que nada, esperemos vernos, nos quedan dos sesiones más a través de Zoom, así que esperemos volver a vernos más caras incluso de las que vi y que ya había visto antes de ayer. Así que muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bien, perfecto. Muy buenas tardes. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.